Hola chicos, ¿cómo están nuevamente? Vamos a empezar entonces con el desarrollo de ejercicios de nuestro capítulo número 10. Ya, vamos a empezar entonces con la segunda parte del desarrollo de ejercicios. Ahora, recuerden que estos ejercicios corresponden a su compendio, a la segunda parte de su compendio, si no me equivoco. A ver, ¿qué dice? Dice, indica cuál o cuáles de las siguientes moléculas son polares, ¿no? A ver, recuerden que para ver si una molécula es polar o no, necesitamos hacer su estructura de Lewis. Bien, yo he ido haciendo algunas estructuras de Lewis. Por ejemplo, este es para la molécula 1, esta es la estructura de Lewis de la molécula 2, esta es la estructura de Lewis de la molécula 3. Me faltaría hacer la estructura de Lewis del cloruro de berilio, que es esta de acá, un berilio. Y acá colocaría el cloro a la derecha y acá otro a la izquierda. Y ahí estaría, ¿no? Observen que el berilio no dispone de pares libres. Y finalmente el fluoruro de boro, que la voy a hacer por acá, 1, 2, 3. Esta sería la molécula 4. Esta es la molécula 4. Y por aquí, aquí abajito, voy a hacer la molécula 5, que es esta de acá, el boro. Y los flúor a su alrededor. 1, 2 y 3. Ahí está. Ahí está la molécula. Ahí está el flúor. 1. Ya está. Ahí tenemos entonces a la estructura de Lewis de las cinco moléculas. Hay que ver quién es polar. Recuerden que una molécula es polar cuando es asimétrica o también cuando tiene pares libres. Cuando tiene electrones libres a su alrededor, la molécula central, entonces decimos que la molécula es polar. Esta molécula es apolar, la A de apolar. Así que ella no. Te preguntan cuántas son polares nada más. Esta sí es polar. Tiene electrones libres a su alrededor, el átomo central. Es polar. El óxido de nitrógeno o el dióxido de nitrógeno, chicos, tiene una configuración electrónica especial porque el nitrógeno solamente tiene un electrón libre. Esto es una pequeña excepción. Normalmente no se debe dejar un electrón libre. La explicación aquí que le da la ciencia es que el nitrógeno no es estable de a una molécula, sino de a dos. Se estabiliza de dos en dos formando dímeros. Pero si se trata de hacer la estructura de Lewis del NO2, la hacemos de esta manera con un electrón libre acá. Como tiene electrones libres, también es polar. Él es apolar, no hay electrones libres alrededor del berilio y tampoco hay electrones libres alrededor del boro, por lo que sería apolar. Entonces, las moléculas que son polares son la 2, el SO2 y la 3, el NO2. 2 y 3 sería la respuesta. La D de dedo, ¿no? Sería la D de dedo. Pregunta 3, a ver. En la estructura del agua H2O hay que recordar, chicos, que la estructura de Lewis del agua es una estructura que ustedes ya la deben conocer de memoria. Y si no la conocen, no se preocupen, ya la van a conocer. Es cuestión de que ustedes practiquen nada más. Entonces aquí tenemos a la estructura de Lewis del agua, que es angular. Alrededor el ángulo que se forma aquí es de 104 grados. No es angular, no es lineal, no es angular. La verdadera estructura de Lewis, incluida su geometría molecular, es así, la del agua, acuérdense. Es angular, o sea, se forma un ángulo entre los dos enlaces de hidrógeno, ¿no? Estos dos enlaces forman un ángulo. Todos los átomos completan su octeto. Todos los átomos completan su octeto. La respuesta es sí. Si bien es cierto, el oxígeno tiene 8 electrones a su alrededor y el hidrógeno solamente tiene 2 electrones a su alrededor, recuerden que tiene a su propio electrón y tiene al electrón del oxígeno, tiene 2.
pero como adquiere la configuración de un gas noble llamado helio, entonces también cumple el octeto, porque cumplir en el octeto quiere decir adquirir la configuración de un gas noble. El hidrógeno sí, así que esto es verdadero. Los pares de electrones no compartidos, o sea, estos electrones de acá, los no compartidos, estos de acá, generan una estructura polar, así es. Ellos son los responsables de jalar al oxígeno hacia arriba. En otras palabras, si ellos no estuvieran, entonces el agua tendría una forma lineal. Sería así nada más, chicos. Miren. Sería de esta manera. Pero gracias a los electrones libres es que ellos jalan al oxígeno hacia arriba de tal manera que se forma un ángulo. ¿De acuerdo? Así que eso es cierto. La diferencia de electronegatividad entre el hidrógeno y el oxígeno genera polar. Así es. Esto es un enlace covalente polar debido a la diferencia de electronegatividades. Verdadero. El oxígeno es más electronegativo que el hidrógeno. Hay dos enlaces covalentes coordinados, o sea, flechitas. Acuérdense de las flechitas, son los coordinados odativos. No, no hay flechitas, falso. Es una molécula, sí, eso es verdaderísimo. El agua es una molécula polar debido a la presencia de estos enlaces, o perdón, de estos pares electrónicos libres, ¿no? Eso es verdadero. Así que esta sería la respuesta. Tres verdaderos, un falso y un verdadero. Sería alita. ¿De acuerdo? Esa sería la respuesta. Pregunta número 5. ¿Cuántos compuestos se disuelven en el agua? Aquí hay una ley, ¿no? O hay una teoría donde lo polar se disuelve en lo polar. Como el agua es una molécula polar, como el agua es una molécula, lo voy a escribir, como el agua es una molécula polar, entonces quiere decir que disolverá a otra molécula que también sea polar. La regla dice que lo polar disuelve a lo polar, o lo polar se disuelve en lo polar, por lo que acá de estas cuatro sustancias, la sustancia que sea polar se va a disolver en el agua. El oxígeno es apolar, chicos. ¿Por qué? Porque si hacemos su estructura de Lewis, el oxígeno tiene esta configuración de Lewis. Esa es su configuración y es apolar. El CO2 también es apolar, lo hice hace un momento. Entonces el CO2 es apolar. Ya hice su estructura de Lewis hace un momento con los ejercicios, lo pueden ver ustedes en su pequeño repaso que van a tener que hacer. El ácido bromídrico o el bromuro de hidrógeno. A ver, ¿será polar o no? Veamos su configuración, estructura de Lewis es de esta manera. Entonces es una molécula polar. ¿Por qué? Fíjense que no es simétrica. No es simétrica. Si yo la parto por la mitad, vería que las partes no son iguales. Es asimétrica. Así que esta es una molécula polar. Sí se disuelve en agua. Y luego tengo aquí al cloruro de metilo. Es un compuesto orgánico obtenido en laboratorio, no es natural. No. A ver, ¿cómo sería la estructura de Lewis? Vamos a ver, tengo un carbono, acá tengo los hidrógenos y por ejemplo por acá va a estar el cloro. Hidrógeno acá, hidrógeno acá e hidrógeno acá. ¿Es polar o no? La molécula es no polar, es apolar. ¿Por qué? Fíjense que el átomo central no dispone de electrones libres, por lo que es apolar, ¿de acuerdo? Es apolar. Así que ¿cuántos se disuelven en agua? Únicamente el HBr, uno nada más. El HBr es polar, por lo tanto se va a disolver en agua. Los demás son apolares. Pregunta número 9 dice, marca la proposición correcta. A ver, le vamos a poner check a lo que sea correcto, ¿ya?
Las fuerzas de atracción dipolo-dipolo tienen lugar en compuestos iónicos, no, falso. Tienen lugar en compuestos moleculares, no en iónicos. Los compuestos iónicos no son moléculas, ¿de acuerdo? Los compuestos iónicos no son moléculas. No se les llama moléculas a los compuestos iónicos. El agua es una molécula, por lo tanto no es un compuesto iónico. ¿Quién es un compuesto iónico? Aquellos que presentan enlace iónico, ¿se acuerdan? Entre un metal y un no metal. Es un compuesto iónico. Bien, los dipolo-dipolo no están en los compuestos iónicos, sino están en las moléculas. Falso. Las moléculas polares se unen por puente de hidrógeno. Bueno, es cierto, pero me deja un poquito de duda porque hay moléculas polares que no se unen por puente de hidrógeno. Por ejemplo, se me ocurre en este momento una molécula que es polar, pero que no se une por puente de hidrógeno. Está el HBr, la que acabamos de estudiar hace un momento, esta de acá. Es polar y se une a otra molécula, pero no por puente de hidrógeno, sino por dipolo-dipolo. Pero acá dice que las polares se unen por puente de hidrógeno. Tiene su excepción, ¿no? Vamos a dejarla ahí. Si todas fueran falsas, entonces yo marcaría la B. Hay que dejarla, pero no que sea categórica la respuesta. Las uniones puente de hidrógeno son un tipo de enlace covalente no falso. Son un tipo de fuerza intermolecular. El enlace covalente es un enlace interatómico. En cambio, el puente de hidrógeno es un intermolecular. Se los expliqué al inicio de la teoría, chicos. Ya al inicio de la teoría está esa explicación. Así que eso es falso. El elevado punto de ebullición del agua se debe a la presencia de puente de hidrógeno verdadero. Esto es categórico. Esto también se los expliqué en la parte teórica, ¿no? Les decía, ¿no? Gracias a las fuerzas puente de hidrógeno o gracias a las fuerzas intermoleculares es que algunas sustancias pueden hervir a mayor temperatura y otras a menor temperatura. Les hice una explicación con el tiner y esas cosas. El agua hervía a una temperatura alta porque justamente tenía la presencia de los puentes de hidrógeno, inclusive les dije. Eso es muy verdadero. La D, más verdadera que la B, por decirlo de alguna manera. Moléculas polares con moléculas no polares se unen por puente. No, solamente algunas polares se unen por puente de hidrógeno. Esto es falso. Bueno, no me cabe duda que es la D. La B, chicos, es una verdad pero incompleta, porque debería decir así, ¿no? Para que sea netamente verdadero debería decir así. Algunas moléculas polares se unen por puente de hidrógeno. Verdaderísimo. Pero acá dice las moléculas polares, que se puede entender como todas las moléculas polares. Y eso no es cierto. Así que tiene su verdadero, pero también tiene su parte de falso. Porque no todas las polares se unen por puente de hidrógeno. Recuerden que siempre se marca la que es más verdadera inclusive, ¿no? La más categórica. Pregunta 11. Indica el compuesto que puede formar puente de hidrógeno. ¿Qué compuesto puede formar puente de hidrógeno? Pues podrá formar puente de hidrógeno aquel compuesto que tenga, acuérdense, puede formar puente de hidrógeno aquel compuesto que tenga en su estructura al hidrógeno con, con estos átomos, acuérdense, con el grupo FON, flúor, a ver, más despacio, flúor, oxígeno y nitrógeno. O sea, ustedes tienen que buscar una molécula donde estén hidrógeno más cualquiera de ellos tres, cualquiera, no los tres, sino cualquiera de ellos. A ver, aquí hay oxígeno, pero no hay hidrógeno. Acá hay hidrógeno, pero falta cualquiera del grupo FON. Aquí no hay nada. Aquí hay hidrógeno, pero no hay nada más. En cambio, en la E tengo oxígeno y tengo hidrógeno. La E. Porque tiene hidrógeno y oxígeno.
Y si tuviera hidrógeno y flúor, también vale. Si tuviera hidrógeno y nitrógeno, también vale. ¿De acuerdo? Así que sería la clave E de enano. Pregunta 13. Hay que ordenar, dice. Bueno, esto es fácil entender. Primero, recuerden que las uniones dipolo-dipolo se presentan en moléculas polares, lo mismo que las EPH, enlace puente hidrógeno, y las de dispersión o las fuerzas de London están en las moléculas apolares. El nitrógeno es una molécula apolar porque a la hora de hacer su estructura de Lewis se representa de esta manera. Se representa de esta manera y se puede ver que es apolar. Por lo tanto es London. Aquí iría 1. El agua, ya saben, es recontrapolar y es puente hidrógeno, clásico. Y finalmente el HCl es polar pero no es puente hidrógeno. Sería la 3. Así que la secuencia correcta sería 3, 1, 2. Esa sería la secuencia correcta. Pregunta 15. En la pregunta 15 nos dice, determina cuál de las siguientes sustancias son solubles en agua. Bueno, lo mismo, ¿no? Se disolverá en el agua aquella molécula que sea como el agua, es decir, polar, por lo que hay que hacer su estructura de Lewis. A ver, voy a hacer la estructura de Lewis de los tres. Ya vamos a crearnos un poquito de espacio. Y a ver, les voy a hacer la estructura de Lewis del agua, perdón, de las sustancias que figuran ahí. A ver, vamos a hacer su estructura de Lewis. Ya creo que es suficiente. Ahí está. A ver, dice el metanol, ¿no? El metanol o alcohol metílico. Hace poco en las noticias se detuvo a personas inescrupulosas elaborando alcohol medicinal con alcohol metílico. Ahora que existe gran demanda de alcohol, pues hay personas que lamentablemente se dedican a comercializar este tipo de alcohol y eso es nocivo para la salud, puede conllevar a la muerte. Así que ustedes, chicos, deben tener mucho cuidado a la hora de, bueno, ustedes no, pero sus papás sí, a la hora de adquirir alcohol, ¿no? Háganlo en lugares cuya reputación sea confiable, de lugares confiables, no de cualquier sitio obtener alcohol, porque el alcohol metílico es un alcohol muy, muy tóxico. En contacto con las personas puede llegar a intoxicarnos o a producirnos la muerte. El alcohol que nosotros usamos con fines medicinales es el etílico, no el metílico o metanol. A ver, vamos a hacer su estructura de Lewis. Ya, vamos a hacer su estructura de Lewis luego de ese pequeño paréntesis. Sería de esta manera, una C, los tres hidrógenos que rodean a la C del carbono. 1, 2, ahí están los hidrógenos. CH3OH. 1, a ver, 1, acá está 1. Acá está el segundo hidrógeno. Y por aquí voy a hacer el tercer hidrógeno mejor, ya está. Luego está el oxígeno que está acá. Y a ese oxígeno lo rodea el hidrógeno, está acá. Recuerden que el oxígeno está en el grupo 6, por lo que debe tener sus dos pares libres así. Ahí está. Luego las analizamos. Tetracloruro de carbono. Tenemos el carbono y los 4 cloros que rodean al carbono. Ahí está. Tetracloruro de carbono es un disolvente orgánico. Como el agua no puede disolver todas las cosas, en el laboratorio también se utiliza el tetracloruro para disolver cosas que el agua no disuelve. Ya con eso les di un alcance. Pero bueno, a ver, nosotros de todas maneras lo vamos a analizar. El cloro está en el grupo 7, por esa razón estoy haciendo esta cantidad de rayitas. 6 electrones libres más uno que está enlazado son los 7 electrones del cloro.
Ahí está el cloro. Esta L lo voy a arreglar. Creo que no salió muy bien que digamos. Ya está, ahí está. Y finalmente el hexano. En el hexano también hay que hacer su estructura de Lewis. Cuando lleguemos a la parte de química orgánica, se van a dar cuenta que esto es bien sencillo de elaborar su estructura de Lewis, ¿no? Por ahora parece complicado hacer la estructura de Lewis, pero van a ver que no es tan complicado ello. No tiene nada de complicado, chicos. Ahora lo estoy haciendo. Esta es la estructura del hexano. Tiene 6 carbonos. Hex 6 se refiere. Y bueno, y como la tetravalencia dice que el carbono debe tener 4 enlaces con fines prácticos, entonces estoy completando, ¿no? Donde a cada enlace se le va a unir los hidrógenos respectivos. 1. Si ustedes cuentan la cantidad de hidrógenos que hay acá, coincide con la cantidad de hidrógenos que yo estoy dibujando por acá. ¿Ya? En química orgánica, les repito, ustedes van a tener una mejor visión de lo que estoy haciendo. ¿Ya? Ahí está, estoy solamente haciendo la estructura del hexano. Y ya está. Listo. Ahora, ¿qué sustancias se disuelven en el agua? Bueno, yo puedo ver que el metanol es una sustancia polar, fíjense. Es una sustancia polar, tiene oxígeno e hidrógeno. Es polar, necesariamente es polar. Entonces, esta sería una molécula polar y por lo tanto se va a disolver, en el agua. Sí o sí se va a disolver en el agua. Así que yo voy a escribir acá polar, molécula polar, sí o sí. El tetracloruro, fíjense que el carbono no tiene electrones libres a su alrededor, es una molécula apolar, por eso se utiliza para disolver cosas que el agua no puede disolver. Quiere decir que él no puede disolverse en el agua, entonces sería apolar. Y luego tengo al hexano. Fíjense que el carbono no tiene electrones a su alrededor, además es un hidrocarburo y sería una molécula apolar también. No tiene electrones libres el carbono, apolar. Por lo tanto, a la pregunta, ¿qué sustancias son solubles en agua? Sería únicamente la 1, el metanol o alcohol metílico. La A de alita otra vez. Bien, chicos, espero se haya comprendido la clase, espero les haya ayudado todavía más esta clase. Eso sería todo. Nos vemos entonces la siguiente semana con nuestro capítulo número 11 que va a tratar acerca de la nomenclatura inorgánica de los compuestos. Sí, vamos a aprender acerca del nombre de los compuestos químicos. Bien, nada más chicos, nos vemos, cuídense, esfuércense bastante, el doble.